Buenas noches. En esta noche quiero tratar sobre un tema que ha tenido una incidencia a nivel nacional y a nivel internacional y que nos hemos visto afectados en cuanto a nuestra salud y en los temas económicos. Les estoy hablando del COVID-19, pero yo quiero hacer claridad frente a las obligaciones contractuales. Para esto les quiero hacer una breve definición de qué es contrato, ¿sí? Entonces decimos que contrato es un convenio o pacto entre dos partes, ¿sí? Que aceptan ciertas obligaciones y derechos sobre una materia determinada, los cuales se rigen por el principio de la buena fe, en el cual lo podemos ver específicamente en el artículo 83 de la Constitución Política. Y el otro principio que también se rige en nuestros contratos es la autonomía de la voluntad. Teniendo claro estos conceptos, podemos hablar sobre los contratos de ejecución instantánea y de trato sucesivo, ¿sí? Que es lo que mayormente pues se ve en el tema de contractual, ¿sí? Entonces ustedes dirán, pero ¿qué es el contrato de ejecución instantánea, cierto? Entonces estamos hablando de esos son los contratos de compraventa y los contratos de permuta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, esos contratos son los que en el momento de pactar esa obligación entre esas dos partes, entonces se recibe una cosa y efectivamente de una vez se recibe el dinero. Por eso se llama contrato instantáneo. O sea, vendo y entrego, ¿sí? Entonces, y recibo a cambio, pues, el dinero, el cual estoy vendiendo, ¿sí? Y en el caso de los contratos de tracto sucesivo, estamos hablando de los contratos de arrendamiento, los contratos de obra. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Los contratos de arrendamiento se prolongan por un tiempo, ¿cierto? Entonces no recibimos este dinero en el momento, no, sino lo vamos a recibir a medida de cómo hayamos pactado estas obligaciones, ya sea mensuales, trimestrales, ¿cierto? Como hayamos pactado estas obligaciones en nuestro contrato, se hacen efectivas estas obligaciones. Teniendo en cuenta estos conceptos que les acabé de, de mencionar, podemos ver una serie de inconvenientes y de problemas que se han presentado pues a la hora de dar cumplimiento a las obligaciones que adquirimos y se habla mucho de ciertos conceptos como la fuerza mayor, como la teoría de la prevención, como la teoría del riesgo. Entonces, yo quiero explicarles primero qué tiene que ver el concepto sobre la fuerza mayor, ¿sí? Este concepto trata sobre, es un hecho que no se puede evitar, que no se puede prever, ¿sí? La existencia de una fuerza mayor, ¿sí? Que normalmente libera consecuencias sobre esa obligación, sobre ese contrato, ¿sí? Ya sea un hecho natural o sea un hecho, ya sea un hecho o un hecho que no nos permite cumplir con esa obligación, que es de fuerza mayor, que se sale de nuestras manos, el cual impide el cumplimiento de esta obligación, ¿sí? Entonces, también podemos ver la teoría de la imprevención, ¿sí? Este es un instituto jurídico autónomo que aplica como principio general de la buena fe, ¿sí? Y podemos ver que, es un hecho que no se puede prever, ¿sí? Que es resistible a poder es irresistible y el cual no permite que podamos cumplir con esta obligación, ¿sí? Entonces estamos viendo como primero la definición de fuerza mayor, ¿sí? Y en este segundo que estamos viendo el de la teoría de la imprevención,
que prácticamente, ¿qué quiere el legislador? Quiere como equidad entre las dos partes, ¿sí? Que tanto las dos partes salgan beneficiadas. Teniendo claridad con estos conceptos, podemos decir que el tema del COVID-19 no es un evento que sea de fuerza mayor, ¿sí? Que lo que debemos entrar a analizar son las implicaciones de cada caso y poder determinar si está ante una imposibilidad sobreviniente para cumplir estas obligaciones. Pero para poder realizar esto tenemos que tomar muy detalladamente cada caso en concreto, porque no se está, porque no podemos cumplir con esta obligación. Para esto hablaríamos como el primer caso concreto, veríamos en el contrato sucesivo, ¿sí? Que entraríamos a analizar cuál es el fundamento, por qué no se pudo cumplir con esta obligación, ¿cierto? Que si debido al tema del COVID-19, en estos casos, en cuanto a las obras, las restricciones que hubo frente a esas actividades, generó un perjuicio porque no se pudo seguir adelante con las actividades que ya se tenían pactadas sobre este contrato. Entonces, ¿qué generó esto? Una suspensión, el cual no permitió que ejecutara la actividad continua como debía, ¿cierto? Entonces se vio afectada las dos partes, ¿cierto? Como tanto. Y entonces, como segunda medida, entonces podemos ver la afectación en cuanto a la expedición de los decretos por parte del gobierno, en los cuales trajo grandes restricciones para la mayoría de los comerciantes, de las personas que prácticamente se lucraban de esas actividades como ventas, como restaurantes, como gimnasios, ¿sí? Entonces, son dos puntos los cuales nos permite reflexionar en cuanto al tema del incumplimiento de las obligaciones, ¿cierto? Entonces, debemos primeramente tomar como determinación poder revisar cuáles son las condiciones de este contrato, el cual estamos ejecutando, y poder tomar las medidas más eficaces en cuanto a llegar a un acuerdo entre las dos partes, ¿sí? Que ninguna de las dos partes pues lleguen a lesionarse, porque tanto como la persona, como el acreedor, como la persona que recibe ese beneficio, pues se puede ver afectada, ¿sí? Porque tanto el que está incumpliendo como el que espera que le cumplan, entonces no están recibiendo en sí lo que necesitan. Otro tema que también podemos ver en estos contratos es la teoría del riesgo, ¿sí? Pero entonces ahí es donde ya se previó esos riesgos, los cuales las dos partes pueden asumir, esos riesgos que se definieron dentro del contrato. Ya teniendo en cuenta estos conceptos, entonces podemos dar una conclusión sobre el tema, el cual nos da una claridad sobre los hechos que realmente generan el tema de la fuerza mayor o la imprevisión, ¿sí? Sobre la teoría de la imprevisión, que no todos los casos pueden ser aplicables, no, todos los casos no, porque para cada uno hay diferentes circunstancias, ¿sí? Entonces, y otra cosa, la gente piensa que por acogernos a la teoría de, bueno, sí, para unos casos aplica, ¿sí? Pero para otros no. Cuando uno adquiere obligaciones, o sea, usted cuando adquiere esas, por eso les decía al inicio el tema de la definición del contrato, ¿sí? Es un pacto y un convenio donde hay un acuerdo de voluntades, donde yo acuerdo que me obligo a pagar esa obligación, ¿sí? Donde yo coloco mi aceptación y donde prima el principio de la buena fe y la autonomía, donde yo decido que adquiero esa obligación para cumplir, ¿sí? Entonces son temas en los cuales tenemos que reflexionar y tener en cuenta que no para todos los casos aplica, ¿no? La teoría de la imprevisión, la teoría de la fuerza mayor, y para todos los casos no aplica para ciertos casos determinados, ¿sí? Entonces el consejo es
poder tener claridad al momento de ir a conciliar estas obligaciones, ¿sí? Llegar a un buen acuerdo, buscar los beneficios que está ofreciendo el gobierno en cuanto al incumplimiento de las obligaciones y buscar si realmente aplica para las cosas que en este momento no me han permitido cumplir con esta obligación, ¿no? Y que si yo puedo cumplir con esa obligación, pues no tomar como ventaja sobre eso, porque hay personas que lo pueden estar necesitando más y los cuales estaríamos como robándoles ese derecho de adquirir esos beneficios. Entonces les deseo una feliz noche y que hayan tenido pues con lo que les he explicado, hayan tenido claridad y puedan llevar a feliz acuerdo el cumplimiento de sus obligaciones. Feliz noche.